Bueno, vamos a dar inicio a la consultoría número 4 de Física Mecánica uno para el programa PASE. En este sentido, en esta sesión lo que vamos a hacer básicamente es comenzar a resolver ejercicios del área de la física dinámica. Recordemos que hasta la primera prueba ustedes lo que hicieron fue trabajar con cinemática, eso quiere decir el movimiento de los cuerpos. Aquí hay una especie de diferenciación donde lo que vamos a hacer es trabajar estudiando por qué se mueven estos cuerpos y finalmente ahí también vamos a resolver ejercicios, ¿ya? Su segunda prueba es a fines de mayo, sin embargo, las semanas van pasando bastante rápido y por tanto es necesario ir trabajando con algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, yo les voy a dar diferentes tips con los cuales ustedes van a poder ir viendo ciertas cosas que hay que ir haciendo en los ejercicios, ¿ya? Y eso igual va a ser importante a la hora de estudiar para la prueba. Ya con la primera prueba presencial que ustedes tuvieron de física, se dieron cuenta de diferentes aspectos que están ligados con las pruebas. Las pruebas en sí tienen 4 preguntas, cada una de las cuales involucra conocimientos específicos con aplicación de cálculo y de fórmulas. Por tanto, igual es importante que ustedes se vayan como familiarizando, por así decirlo, con las ecuaciones. Entonces vamos a tener 3 objetivos a desarrollar en esta sesión. Fundamentalmente el primero es desarrollar los primeros ejercicios que ustedes van a tener en su física uno, digamos, de carrera, referentes a la introducción a la dinámica, pero para eso también vamos a ir viendo que vamos a necesitar algunas consideraciones teóricas, algunos conceptos que van a ser útiles a la hora de referirnos a las leyes necesarias o las ecuaciones para trabajar en dinámica. Como segundo paso, y en realidad es transversal a todo lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir trabajando con diferentes metodologías que se implican en la resolución de este tipo de ejercicios, de cuáles de dinámica, ¿cierto? Y vamos a retroalimentarlos a través de diferentes dudas que eventualmente vayan surgiendo. Y a pesar de que parezca muy insistente, semana a semana les voy a ir diciendo que como recomendación fundamental a la hora de estudiar, ustedes vayan trabajando con el libro de física Servais-Hewitt, que es el libro más importante de la asignatura en el sentido de que ahí están prácticamente todos los ejercicios en los cuales a ustedes se les podría preguntar algo en la prueba y por tanto es necesario estudiarlo. Sin embargo, hay otros libros igual que guardan relación muy bien con las explicaciones necesarias para entender el ramo, como el Giancoli, por ejemplo, o el Serge Szymanski. Entonces hay que ir viendo entonces cuál de todos estos libros escogen, pero fundamentalmente este es casi como obligatoria del curso, en el sentido de que ahí están los ejercicios, ¿ya? Y la bibliografía complementaria es la importante, el Search y el Giancoli, aunque igual hay otros libros que van a permitir estudiar, como por ejemplo, a nivel conceptual, hay un libro que se llama Hewitt, que es muy em, útil, muy didáctico a la hora de aprender un poco estos conceptos, ¿ya? Eh, Luego también vamos a ir viendo un poco la definición que mueve a la asignatura. Recordemos que esta es la primera asignatura de física universitaria a nivel de ingeniería civil industrial. Ustedes van a tener dos físicas, física uno y física 2, en realidad física mecánica. Y obviamente ya en tercer año van a haber asignaturas similares a la física, pero con un contexto mucho más aplicado a la ingeniería civil industrial, a los procesos que son electrotecnia, termodinámica y mecánica de los fluidos y materiales. Pero aquí en física sí van a trabajar con la parte dura de ingeniería en el sentido de ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, donde lo importante es, si bien manejar los conceptos, aplicarlos útilmente, aplicar las diferentes metodologías a la resolución de problemas, ¿ya? Entonces, ahí igual, lo primero que se trabajó, como ya les dije al comienzo, en la primera prueba es la cinemática, que es simplemente la descripción del movimiento, cómo se mueve. Se responde, digamos, a esta pregunta del cómo se mueve un cuerpo, ¿ya? Donde aquí se va viendo esencialmente este aspecto de, por ejemplo, veíamos el MR veíamos el MR UA, íbamos viendo todo esto,
conceptos de, por ejemplo, el movimiento en línea recta o del movimiento en un movimiento circular, pero aquí no nos importaba, por así decirlo, las causas de este movimiento. O sea, simplemente lo que a nosotros nos importaba era entender un poco la descripción de este movimiento y obviamente las variables que están involucradas en este movimiento, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, la primera evaluación fue cinemática, vimos todo lo que tiene o guarda relación con el movimiento de los cuerpos y vimos también, en resumidas cuentas, movimiento en línea recta. De eso vimos MRU, MRUA, que la diferencia era que uno era con velocidad constante, otro era con aceleración constante. Y el tema también del movimiento circular uniforme y uniforme acelerado, donde veíamos que se describía el movimiento de una partícula a través de o describiendo digamos, una variación de ángulo, de posición angular a través del tiempo. Lo que vamos a ver en la dinámica ya tiene que ver con esta unidad donde se va a evaluar, digamos, la prueba, que como ya dije, ya aquí veíamos cómo se está moviendo el cuerpo. Aquí lo que vamos a ver también es las causas que motivan este movimiento y finalmente el por qué se mueve. Entonces, desde este punto de vista, vamos a entender un poco que cinemática y dinámica, si bien se estudian de manera separada en física, guardan mucha relación en entender el describirlo y el entender por qué se mueve, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta final por la cual se responde, digamos, el objeto de estudio de la dinámica. Entonces, a modo de resumir esta lámina, ¿cierto? En física fundamentalmente se trabaja, bueno, cinemática y dinámica, también vamos a ver que está la estática, pero cinemática y dinámica a nosotros em, nos permiten un poco trabajar la primera parte de física mecánica uno porque ya después viene energía, entonces la materia de trabajo y energía. Entonces aquí es la primera parte del ramo y entiende el movimiento desde describirlo hasta entender por qué. Y recordemos que si bien yo les dije que estas consultorías iban a ser de carácter ejercicio tras ejercicio y ojalá lo más posible parecido a las evaluaciones, aquí es importante que en esta consultoría partí por una parte bastante conceptual, pero que nos va a ir sirviendo a la hora de entender los conceptos, porque dinámica es una parte donde nosotros tenemos que entender muy bien los conceptos para poder aplicarlos en la resolución de problemas, ¿ya? Y desde el punto de vista de todo lo conceptual, por así decirlo, que se necesita, tenemos también lo que son las leyes de Newton. Aquí, tal como dice en la diapositiva, dice que las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. O sea, aquí lo que hacen son leyes formuladas por Isaac Newton. Ya sabemos que es el científico que también formuló algunas leyes de la óptica, de los lentes, de las prismas, por así decirlo. También de la ley de enfriamiento de Newton, pero cuando hablamos, o bueno, y de la gravitación universal también. Pero cuando hablamos de las leyes de Newton, acercándonos un poco más al contexto de la dinámica, trabajamos con estas tres leyes que, por así decirlo, describen el movimiento. Y para eso nosotros tenemos que basarnos, como aquí dice, en un sistema de referencia inercial. O sea que en el fondo consideramos un cero como punto de referencia donde más nos acomoda. Entonces vamos a describir un poco más estas leyes en términos de desarrollo. Son tres leyes, cada una de las cuales describe un punto clave del movimiento. Por ejemplo, tenemos la primera ley o ley de la inercia, que lo que hace en el fondo es describir la naturaleza de los cuerpos cuando, por ejemplo, estos están en reposo o cuando estos se están moviendo. Ya, vamos a ver qué tipo de movimiento o qué condicionante se describe, digamos, en este movimiento. Después tenemos la segunda ley o ley fundamental de la dinámica, donde aquí lo que hacemos básicamente es entender también la acción de las fuerzas dentro del movimiento de los cuerpos, su influencia. Y tenemos también una tercera ley o principio de acción y reacción, donde lo que nosotros hacemos básicamente guarda relación con entender que cuando nosotros aplicamos una fuerza, hay una reacción a esa fuerza que tiene características de dirección y de magnitud iguales, pero de sentido contrario. Ya vamos a ir viéndolo mucho más en detalle, pero les recuerdo, chicos, que estas son como las tres leyes fundamentales con las cuales ustedes van a trabajar en la dinámica, ¿ya? Tenemos también la primera ley de Newton a modo de, ya obviamente, la enunciamos, por así decirlo, las mencionamos.
Ahora sí vamos a ir viendo que la primera ley de Newton guarda relación con estudiar el movimiento cuando este, digamos, se produce. Por ejemplo, si tenemos una pelota que está quieta, en reposo en este caso, el reposo implica que obviamente, valga la redundancia, que no se está moviendo, pero el que no se esté moviendo significa que no hay ninguna fuerza que lo esté afectando. Y como no hay ninguna fuerza que lo esté afectando, nosotros en el fondo decimos que en realidad todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo son cero. Sabemos que además, por así decirlo, la aceleración es cero. Eso implica que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es cero. Eso en términos de formulación matemática, sabemos que la derivada de la velocidad respecto del tiempo nos da la aceleración. Entonces, si un cuerpo está en reposo, no hay, o toda la sumatoria, digamos, de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es cero, entonces el cuerpo está en reposo. Pero lo mismo ocurre cuando este cuerpo, en este caso este balón, está en un estado de MRU, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. Y la ley de la inercia justamente ataca estos puntos cuando el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo y solamente va a cambiar su estado de movimiento, es decir, se va a mover, va a acelerar, por ejemplo, si es que se aplica una fuerza sobre este cuerpo. Y esto va a estar también relacionado después con la segunda ley de Newton. Entonces, en términos de algunas partes donde ustedes pueden buscar, va a decir que si sobre un cuerpo que, por ejemplo, está en movimiento rectilíneo uniforme o está en reposo, no se le aplica ninguna fuerza, el cuerpo seguirá en su estado de inercia, es decir, en su estado natural. Ya, o sea, si está en reposo, va a seguir en reposo a menos que una fuerza lo impulse, por así decirlo, a moverse. Lo mismo con el movimiento rectilíneo uniforme. Es como en realidad somos nosotros. Nosotros, por ejemplo, em, nos gustaría estar más descansando, por ejemplo, es como nuestra inercia, como nuestro, tendemos a estar en un estado de relajo, ya por así decirlo, a todos nos gusta estar relajados. Entonces, la ley de la inercia la podemos relacionar un poco con eso, con nuestro estado natural y algún elemento que haga que cambiemos ese estado natural. Pero es básicamente eso, ¿ya? Eso es lo que hace entonces la ley de la inercia, ¿ya? Y obviamente vamos a ver que está muy ligado con lo que es la segunda ley de Newton. Y ya para enunciar la segunda ley de Newton, que también se conoce como la ley fundamental de la dinámica, dice, bueno, voy a leer textual acá, dice, aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada una alcanzará una aceleración diferente. ¿Producto de qué? Tenemos que fuerza es masa por aceleración, lo que quiere decir que mientras más fuerza apliquemos sobre un cuerpo, más acelerado va a estar, más se va a acelerar, y esto en virtud también de la masa. Aquí vemos balones de básquetbol, de fútbol y también, por ejemplo, de tenis, creo que de béisbol, este no sé de qué será. Estos balones, por así decirlo, tienen evidentemente distintas masas. Estos primeros, por ejemplo, sabemos que son harto más grandes que estos de acá y por tanto tienen masas distintas. Por eso es que cada uno acelerará diferente en el fondo. Entonces, esta segunda ley de Newton nos dice que tenemos un cuerpo. Este cuerpo evidentemente tiene una masa determinada, aquí es genérico en este esquema, pero tenemos que al aplicar una fuerza el cuerpo se va a mover. Entonces, ¿qué nos dice? Que observemos el gráfico en virtud de cuál, de esta definición, digamos. Dice que la segunda ley de Newton determina que si se aplica una fuerza a un cuerpo, éste se acelera. La aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza aplicada y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se mueve. ¿Eso qué quiere decir? Claro, la aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza. O sea, aplicamos fuerza hacia acá, aplicamos, digamos, fuerza hacia acá, y el cuerpo se va a mover hacia acá. Aquí va a haber un movimiento. Pero el tema está justamente en considerar que desde el punto de vista de esta masa se opone, digamos, al movimiento de este cuerpo y está entonces muy relacionado con lo que es la ley de, finalmente lo que vimos antes, de la ley de la inercia, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que después esta idea de segunda ley de Newton se empieza a trabajar con sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo cómo es que se concibe esta idea. Entonces, como ya dijimos, la segunda ley de Newton lo que nos dice justamente es entendiendo el contexto en el que
trabajamos. Entonces lo que nosotros tenemos, por así decirlo, es la segunda ley de Newton, donde tenemos un componente de fuerza, que es la fuerza neta que se aplica sobre un cuerpo. Tenemos la masa, que generalmente la vamos a expresar en kilogramos por este tema del sistema internacional de unidades, donde es conveniente que todas las unidades estén en un mismo sistema. Y tenemos la aceleración, que se expresa en metros por segundo al cuadrado y que obviamente es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, en el sentido de que es el cambio de esta velocidad en el tiempo. Pero esta, por así decirlo, ecuación de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, que parece tan sencilla, por así decirlo, en realidad no lo es tanto, porque para poder estudiar un cuerpo bajo esta ley, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en base a los ejes. O sea, en el fondo vamos a ir viendo más adelante que, por ejemplo, este cuerpo está sobre un eje, tiene componentes en X y en Y, y vamos a tener que separar este estudio del movimiento en dos ejes, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo que cómo vamos a ir trabajando esta segunda ley de Newton, ¿ya? Y tenemos también una tercera ley que guarda relación con el principio de acción y reacción, donde dice que la fuerza de acción aplicada para empujar la caja generará una fuerza de reacción en sentido opuesto. Yo lo veo sencillo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un muro y lanzamos una pelota, la fuerza con la que esta pelota es lanzada produce, digamos, una fuerza, y el muro, por así decirlo, aunque cueste creerlo, le entrega una fuerza igual a esta pelota, pero del mismo tamaño, pero en sentido opuesto. O sea que a cada fuerza de acción hay una reacción, por así decirlo. Y también dice acá concepto de fuerza y tipos de fuerza. Aquí también, evidentemente, hacemos alusión a que definimos la fuerza que permite que finalmente un cuerpo cambie su estado de movimiento, que el cuerpo simplemente, en términos sencillos, prácticos, digamos, por así decirlo, el cuerpo se mueva, ¿ya? Entonces, aquí hay varios tipos de fuerzas. Aquí fundamentalmente vamos a trabajar con fuerza de gravedad, que dijimos que es un G, por ejemplo, de 9,8, otro lo trabajamos con 10 cosa, metros por segundo cuadrado, y que evidentemente si nos pusiéramos estrictos, esta gravedad varía en función del lugar de la Tierra, ¿ya? Tenemos la fuerza normal, que guarda relación con los cuerpos que, por ejemplo, están apoyados sobre una superficie. Tenemos la tensión de cuerdas, la fuerza de roce. Recordemos que también la fuerza de roce se relaciona mucho cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que entender las superficies, el cuerpo que se desplaza en una superficie, roza con esta superficie, donde esta superficie no es 100% lisa, tiene rugosidades que van variando de cada material del que esté hecho el piso, y fundamentalmente va a haber una fuerza de roce que se va a oponer al movimiento. Y luego también tenemos algunas ideas relevantes respecto de entender teóricamente hablando cómo es que nosotros consideramos qué fuerzas, por así decirlo, están actuando sobre un cuerpo. Aquí nos dice esquema para determinar las fuerzas actuantes sobre un cuerpo. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, si el cuerpo es la Tierra, la fuerza a la que está sujeto, que está actuando sobre este cuerpo, es la fuerza de la gravedad. Ya dijimos que G puede ser 9,8 metros por segundo al cuadrado, que también puede ser 10 metros por segundo al cuadrado, en realidad va variando de lugar en lugar en la Tierra. Pero también nos hacemos la pregunta de quién o qué está en contacto con el cuerpo. Aquí en dinámica nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con planos inclinados, con cuerpos que se deslizan, con poleas, con sistemas de poleas. Bueno, ahí vamos a ir viendo diferentes escenarios que vamos a tener que ir trabajando. Si son cuerdas, va a estar sujeto entonces a la acción de unas fuerzas que denominamos tensiones. Por ejemplo, si son planos, va a estar sujeto a una fuerza normal. También va a estar relacionada directamente con una fuerza de roce, y otros también relacionados con unas fuerzas que vamos a ir viendo de qué se tratan, ¿ya? Que pueden ser otras fuerzas más. Entonces podemos decir que
Em, Hasta aquí llega un poco la idea de los conceptos que son necesarios para poder estudiar y empezar a darle de lleno, digamos, a los ejercicios de dinámica. Ya ustedes vieron cómo es la primera prueba, o sea, en esta segunda prueba vamos a ir viendo también ejercicios que guardan relación directamente con entender el movimiento de los cuerpos. Y para eso les traje también este, esta idea de cómo nosotros sumamos finalmente las fuerzas. Dijimos ya que las fuerzas cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Entonces, ¿qué dice? Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas a la vez, podemos obtener solo una que produzca el mismo efecto que otras actuando a la vez. Esto se consigue sumando las fuerzas actuantes. ¿Cómo? Aquí vemos, por ejemplo, que sobre un cuerpo hay dos fuerzas que actúan en el mismo sentido, solo que las fuerzas tienen módulos distintos. Aquí la fuerza uno, digamos, es de 6 newton y la fuerza 2 es de 3 newton. Entonces nosotros podemos hacer un equivalente, como tienen la misma dirección y sentido, solo cambia el tamaño módulo, podemos llegar y sumarla. Y tenemos una fuerza sub R, una fuerza resultante, que es F1 más F2, que es de 9 newton, ¿ya? Aquí pasa contrario, por ejemplo, a cuando nosotros trabajamos con fuerzas de la misma dirección y sentido contrario, porque aquí obviamente, a pesar de que tienen la misma dirección, tienen que restarse la primera fuerza que se aplica menos la segunda, y nos queda una F sub R, o fuerza resultante, de 4 newton. Entonces, esto es lo que nosotros vamos haciendo cuando nosotros trabajamos con la suma de fuerza y calcular finalmente una fuerza resultante, ¿ya? Y entonces, ya sé que con el profe han visto algunos ejercicios eh, referentes a lo que tiene que ver con entender el movimiento de los cuerpos. Aquí yo les traje un problema y les voy a dar 3 minutos para que lo piensen y después de eso comenzamos a resolverlo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es dar lectura al problema. Dice, un bloque de madera es lanzado con una velocidad de 4 metros por segundo por una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento vale 0,3. O sea, aquí que tenemos un bloque de madera que es lanzado, hay una velocidad con la que es lanzado de 4 metros por segundo, tiene un coeficiente de rozamiento de 0,3 y vamos a ir viendo que el rozamiento guarda relación con, como ya lo dije recién, con este roce que van sufriendo los cuerpos cuando se oponen al movimiento de estos, porque por más lisa que pueda parecer una superficie, esta presenta rugosidad. Entonces aquí tenemos que hacer dos cosas. En primera instancia, describir de manera detallada, aunque no lo dice detallada, pero sí es necesario cuando nos dicen describir el movimiento del bloque. Y también realizar aquellos cálculos que permitan conocer los datos fundamentales del movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a tomarnos 3 minutos para resolver o para entender un poco el problema y después de lleno este primer ejercicio vamos a proceder a resolverlo, ¿ya?
Entonces ya vamos a trabajar con la resolución de este problema. Entonces, el primer paso que nosotros ocupamos hacer o necesitamos hacer cuando estudiamos algún problema de dinámica es establecer nuestro DCL. Nuestro DCL es sinónimo de nuestro, lo voy a escribir acá, que quede bien claro, nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es una representación sencilla de una figura que representa el cuerpo, considerando todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces, tenemos que entender entonces cuáles son finalmente las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿ya? Y para eso, nosotros tenemos que entender el enunciado. Entonces, cuando nosotros entendemos el enunciado, podemos ser capaces de formular este diagrama de cuerpo libre. Entonces, el bloque es lanzado a una velocidad de 4 metros por segundo y tiene un movimiento horizontal porque nos dice que se mueve por esta superficie horizontal. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro cuerpo, ahí como está en una superficie, digamos, horizontal, tiene un peso hacia abajo y tiene una fuerza normal hacia arriba, porque todo cuerpo que esté, por ejemplo, apoyado en una superficie tiene una fuerza normal que vamos a ver que tiene la misma magnitud que el peso, y aquí el peso tendría componentes de masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, y si el movimiento se produce hacia acá, entonces tiene una fuerza de roce que es contraria al movimiento, y por tanto aquí ya estaríamos estudiando este diagrama de cuerpo libre. Dice que, como se observa, la única fuerza que actúa según el eje X es la de rozamiento. Como lleva sentido contrario al de la velocidad, va a comunicar el cuerpo una aceleración hacia la izquierda. El cuerpo irá perdiendo velocidad hasta que se pare, que este es un movimiento entonces uniformemente desacelerado. Y aquí tenemos esta situación donde el cuerpo es lanzado y producto de ese lanzamiento es que se va a desplazar un poco, pero no es que se esté aplicando una fuerza que haga que este cuerpo se esté desplazando continuamente, ¿ya? Y entendiendo un poco esta idea de la segunda ley de Newton, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar respecto de ejes. El cuerpo se estudia por cada eje. En este caso tenemos un movimiento en el eje Y tenemos un movimiento en el eje X. Entonces lo que nosotros hacemos simplemente guarda relación al entender que separamos la famosa ecuación de la segunda ley de Newton, una para el eje X y una ecuación para el eje Y. Entonces, desde este punto de vista, en el eje X tenemos solamente la fuerza de roce, y como es sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración, igualamos esta fuerza de roce con esta masa por esta aceleración. Aquí el tema está en considerar que la fuerza de roce, revisando un poco el formulario de dinámica, es común por la fuerza normal. Y esto lo igualamos a la masa por la aceleración. Por lo tanto, despejando de esta ecuación de mu por fuerza normal igual a masa por aceleración, nos queda finalmente que además la fuerza normal es masa por gravedad. Podemos entonces eliminar las masas y nos queda que aceleración es igual a mu por g. Y lo que tenemos que hacer ahora es observar que esta aceleración de frenada que va obteniendo finalmente este cuerpo cuando es lanzado no depende de la masa. O sea, se lanza y depende simplemente de la superficie a la cual está sujeta este cuerpo, porque tiene ciertas rugosidades que hacen que se produzca una fuerza de roce o una que digamos es producto de la fricción. Y vamos a ver entonces que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista conceptual, lo que nosotros podemos hacer es entender un problema a partir de su formulación en un diagrama de cuerpo libre. Ya sé, los diagramas de cuerpo libre van a ser muy útiles para entender situaciones donde el cuerpo o el movimiento o las fuerzas que experimenta este cuerpo se pueden, digamos que todo sobre este cuerpo se pueden descomponer según los ejes. En los problemas más básicos vamos a trabajar con eje X y eje Y, pero también pueden existir, por ejemplo, eje Z, donde evidentemente esto se va a complejizar un poquito más.
Entonces vamos a ver el segundo ejercicio y vamos a dar 3 minutos para que lo piensen un poco y así después vamos a proceder a resolver, digamos, este segundo ejercicio. Dice que un cuerpo de m igual a 250 gramos, o sea, tenemos una masa de 250 gramos, es empujado hacia la derecha con una fuerza de 1,5 newtons. Si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,4, calcular. Nos piden calcular tres cosas. El primero, el valor de la fuerza de rozamiento, después la aceleración con que se mueve y después el valor de la fuerza con que se debe empujar si se quiere que se deslice con una velocidad constante de 1 metro por segundo. Entonces aquí tenemos un cuerpo que finalmente se empuja en una superficie, que se sabe cuál es la magnitud de esta fuerza, se sabe cuál es la masa de este cuerpo, se nos da además cuál es el coeficiente de roce y queremos saber cuánto vale esa fuerza de roce, con qué aceleración se está moviendo este cuerpo y una suposición un poco más poniendo en otro escenario de qué valor debe tener la fuerza con que se empuja para que haya una velocidad constante de este, digamos, cuerpo de 1 metro por segundo. Entonces, en 3 minutos más vamos a proceder a resolver este ejercicio.
Bueno, entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Como ya he venido diciendo respecto de la metodología que se debe seguir para poder resolver problemas de dinámica, es establecer, dibujar, digamos, ustedes en la prueba lo van a dibujar a mano, el famoso diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces lo que simplemente tenemos aquí es el esquema, donde vemos que a diferencia del problema anterior, este cuerpo no es lanzado, sino que sufre en el fondo un empuje, empujado con una fuerza de 1,5 newton, este cuerpo de 250 gramos, y es aquí donde tenemos que entender que hay en el eje X entonces esta fuerza que lo impulsa, pero también una fuerza de roce que se opone a este movimiento por el tema de las rugosidades que presenta esta superficie. Entonces, desde este punto de vista, sabemos que hay roce porque nos habla de un coeficiente de roce entre el cuerpo y el plano. Si en la vida real todas las superficies, por más lisas que parezcan, tienen rugosidades. El tema es que algunos problemas, porque son un poco más didácticos para poder explicar el ejercicio, es que no hay roce, pero aquí sí lo va a haber, ¿ya? Y en el eje Y, como ya es de costumbre, tenemos un peso hacia abajo y como está apoyado en una superficie, hay una fuerza de igual magnitud que el peso, de sentido contrario apuntando hacia arriba, que es la fuerza normal. Entonces lo que nosotros aquí tenemos que hacer, como ya he venido diciendo, es descomponer en ejes el problema. Aquí nuestro dibujo, nuestro DSL o diagrama de cuerpo libre, nos indica finalmente que hay dos ejes, eje X y además eje Y, por tanto hay que hacer la descomposición por ejes. En el eje Y hay una normal y un peso, y finalmente el cuerpo se mueve en el eje X. Entonces es igual importante ver hacia qué eje se está moviendo. En el eje Y no hay movimiento, en este caso va a dar cero la sumatoria, por tanto llegamos a la conclusión de que si normal ven los pesos ceros a todas las fuerzas que actúan, recordemos que como tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, estas fuerzas se restan y se igualan a cero, por tanto pasa al otro lado y queda que normal es igual al peso, recordando finalmente que peso es masa por gravedad, por aceleración de la gravedad, y por tanto llegamos a esta ecuación. Tenemos que la fuerza de roce es mu por la fuerza normal, ya eso es teoría. A su vez, la fuerza normal, que dijimos que es masa por gravedad, por tanto, fuerza de roce nos va a quedar mu por m por g, donde mu es 0,4, que lo da el enunciado, y la gravedad es 9,8, en este caso podemos tomarla como 10, y la masa que está en gramos de 250 gramos, la traspasamos a kilogramos, y haciendo todo este cálculo, a lo que nosotros llegamos finalmente a entender que la fuerza de roce es de 1 newton, que es menor a esta fuerza de 1,5 newton, por así decirlo. Y en el eje X tenemos que la fuerza menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración, donde fundamentalmente lo que tenemos aquí es la idea de querer calcular también, bueno, aquí sabemos que el valor de la fuerza de rozamiento lo acabamos de calcular, la fuerza, la aceleración con la que se mueve es obviamente la que vamos a calcular ahora. Así que igual dando respuesta a la primera parte, ya hemos calculado entonces el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Ahora nos toca calcular la aceleración con la que se mueve y el valor de la fuerza con que se debe empujar si se quiere que deslice con una velocidad constante de 1 metro por segundo. ¿Ya? Entonces, son algunas consideraciones importantes. Tenemos que, esto es masa por aceleración, la fuerza de 1,5 newton. Bueno, aquí despejamos la aceleración, tenemos fuerza, fuerza de roce y masa. Aquí también vemos que fuerza menos fuerza roce va a ser partido masa, va a ser aceleración. La masa 250 gramos, que es 0,150 kilogramos, restamos las fuerzas y nos da finalmente que la aceleración con la que este cuerpo se mueve es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Luego también tenemos que estudiar un poco este tercer enunciado. Bueno, el segundo ya lo hemos hecho, damos respuesta a que la aceleración con la que se mueve es de 2 metros por segundo al cuadrado. Después dice el valor de la fuerza con que se debe empujar si se quiere que deslice con una velocidad constante de 1 metro por segundo. Aquí lo que hacemos simplemente es considerar que el cuerpo se va a mover si es que está, por ejemplo, en reposo,
siguiendo la ley de la inercia, digamos, que a menos que si un cuerpo está en MRU, un cuerpo está en reposo, este va a seguir en su estado de MRU reposo, a menos que alguna fuerza actúe sobre él. Entonces simplemente vemos que para que cambie su estado de movimiento, la sumatoria de fuerza es cero. Entonces, normal menos peso es cero. Y en el eje X es fuerza menos fuerza de Ross igual a cero. Por tanto, ahí es el punto límite donde finalmente hay que romper ese punto límite para que el cuerpo entre en movimiento. Entonces la fuerza tiene que ser igual a la fuerza de roce y por tanto va a ser un newton esta fuerza que tiene que existir para que haya un movimiento rectilíneo uniforme. Ya está un poco más de un análisis conceptual que nos lleva a un cálculo de algunas suposiciones y por tanto yo considero que esta parte igual es bastante compleja de entender. ¿Ya? Igual hay un ejercicio número 3. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer simplemente es construir los diagramas de cuerpo libre, un poco para ir practicando, pero ir viendo situaciones como oración, frases que nos van dando, y en base a eso escribir, digamos, el diagrama de cuerpo libre. Ya, así que vamos a dar unos minutitos y después vamos a resolverlo, ¿ya?
Ya, entonces vamos a continuar. Aquí el primer caso o la primera situación, por así decirlo, que se nos presenta es un cuerpo apoyado sobre el piso. Y cuando hablamos de un cuerpo apoyado sobre el piso, nuestra representación en el diagrama de cuerpo libre es la superficie del piso con el cuadrito, por así decirlo, que es el cuerpo, y a su vez, bueno, dibujamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Como nos dicen solamente que el cuerpo está apoyado sobre el piso, nosotros no consideramos, por ejemplo, fuerzas en el eje X, pero al estar apoyado sobre el piso, está sujeto al peso y está sujeto entonces a esta misma fuerza del peso con sentido contrario, una magnitud igual de la normal. La fuerza que el piso ejerce sobre el cuerpo se llama normal y la fuerza que la tierra ejerce sobre el cuerpo se llama peso, ¿ya? Luego dice cuerpo que cuelga de una soga. Por ejemplo, acá tenemos el techo, por así decirlo, la soga y tenemos el cuerpo. Y como el cuerpo está colgando, la fuerza que actúa sobre este cuerpo es la tensión. Y hacia abajo tenemos el peso, que es la fuerza, como en la diapositiva anterior se dice, que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. ¿Ya? Luego tenemos también un tercer caso donde tenemos un cuerpo que es elevado hacia arriba con una aceleración A. Entonces tenemos este cuerpo, está colgado de una soga. Este cuerpo tiene un peso hacia abajo y como cuelga tenemos una tensión, digamos, hacia arriba. ¿Ya? Cuando los cuerpos cuelgan hay tensión. ¿Ya? Eh, Fundamentalmente se trabaja en vigas, poleas y así sucesivamente. Y tenemos que este es el diagrama de cuerpo libre. Nuevamente no se nos habla de fuerza. Después nos dice dos cuerpos que pasan por una polea. Aquí tenemos que considerar, primero que todo, un sentido de movimiento. Por ejemplo, si consideramos que el movimiento es hacia acá positivo, tenemos que lo que comparten en común estos cuerpos, como es la misma cuerda, es la misma tensión y es la misma aceleración. Pero lo que cambian son sus pesos porque tienen masas distintas. ¿Ya? Y en este caso lo que nosotros hacemos es considerar un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo. El primer cuerpo tiene una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. Y como en este caso es distinto a los anteriores, porque aquí sí tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje X no hay movimiento, pero en el eje Y sí. Se está moviendo en el eje Y, hay masa 1 por aceleración y digamos, como el movimiento es hacia acá, esta tensión va a ser positiva de este cuerpo y el peso negativo. Acá lo mismo, pero acá el peso es positivo y la tensión es negativa porque si el movimiento lo consideramos positivo hacia acá, el cuerpo de este está como en sentido contrario, por tanto su tensión es negativa. Pero igualmente masa 2 por aceleración. Entonces aquí vamos viendo que hay diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos aplicando los famosos diagramas de cuerpo libre, los cuales nos permiten modelar situaciones donde vamos a ir viendo em, que eso nos facilita en el estudio de los cuerpos y obviamente vamos a poder ir descomponiendo según la segunda ley de Newton. Recordemos un poco que nosotros lo que fuimos haciendo aquí es que nos dan, por así decirlo, esto es más pedagógico que nada, nos dan ciertas oraciones y nosotros vamos modelando esas oraciones, esas situaciones en nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? A nivel de, ya casi terminando esta sesión, vamos a ir viendo entonces un poco lo que vimos al comienzo de los objetivos. El primer objetivo era desarrollar los primeros ejercicios de introducción a la dinámica. Hicimos dos ejercicios, también vimos la parte del modelado, donde antes de todo, digamos, antes que todo, recurrimos a nuestros conceptos previos. Entonces aquí también podemos recalcar que se ha cumplido, por así decirlo, si hacemos una especie de medición del logro, logramos este objetivo y también vemos que hemos podido ir viendo diferentes metodologías. Por tanto, hemos logrado objetivos transversales de cómo vamos resolviendo estos problemas. Siempre la metodología de resolución de estos problemas permite entender un poco más que, como si bien pueden haber muchas variaciones en un ejercicio de dinámica, ciertos pasos sirven como molde para la resolución.
¿ya? Entonces es importante eso. Y vamos a la próxima sesión trabajar con más ejercicios, por ejemplo, de poleas, de planos inclinados. Así que por ahora llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado mucho la sesión y nos vemos el próximo martes a las, si no me equivoco, a las 7 de la tarde. Eso, que estén muy bien. Chao, chao.